Bueno, ahora veremos las distribuciones marginales. Eh, Cuando tenemos entonces un vector aleatorio xy, ¿no? O una variable aleatoria bidimensional continua xy, con función de densidad de probabilidad conjunta f de xy, las funciones de densidad marginales no son otra cosa que las funciones de densidad de cada una de las variables, de x y de y, o sea, las que ya conocemos como función de densidad. Lo que pasa es que en este contexto de distribuciones bidimensionales se las llama marginales para que quede claro que se refiere a las densidades de cada variable individualmente. Entonces, la cuestión es ver ahora cómo, si conocemos la función de probabilidad conjunta, ¿sí? Porque si conocemos la función de densidad conjunta, cómo calcular a partir de ella las marginal de x y la marginal de y, ¿sí? Entonces, las vamos a escribir la expresión de cómo encontrarlas y vamos a hacer una pequeña demostración de por qué esto es así. Entonces, conociendo la conjunta f de xy, si yo quiero calcular la densidad marginal de x, evaluada en un x, acá lo pongo de este color, porque este x lo fijo para evaluar la función de densidad marginal en ese valor x, es la integral sobre toda la recta, o sea, desde menos infinito más infinito, de la conjunta respecto de la otra variable, o sea, de y. El x está fijo, este x es este mismo, ¿sí? Está fijo, entonces integro la conjunta, pero ahora como función de una variable, la variable y. Y para calcular la marginal de y, ¿no? Evaluado en un y que fijo, ¿sí? Se calcula la integral sobre toda la recta de la conjunta, pero ahora como función de una variable, sea de x. Este y está fijo, no es variable. Es donde estoy evaluando la marginal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto por qué es así? Entonces, para ver por qué, vamos a demostrarlo con x, con y es equivalente. Y para eso vamos a calcular la función de distribución acumulada de x, por eso le pongo un subíndice, sería la marginal, la acumulada marginal, digamos, evaluado en A de dos maneras distintas. Es decir, una manera la puedo hacer utilizando la función de densidad conjunta y otra manera es si utilizara la densidad marginal, o sea, la densidad de x. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular f sub x, la acumulada en A, utilizando la conjunta, la función de densidad conjunta? Bueno, sabemos que la acumulada en A de x es la probabilidad de que x sea menor o igual que A. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Ahora bien, yo quiero utilizar, si quiero calcular esta probabilidad utilizando la densidad conjunta, para lo cual este evento, digamos, lo tengo que ver como una región en el plano. ¿Sí? Entonces, la variación de x me está diciendo que x es menor o igual que a. ¿Y qué le pasa a la otra variable y? Porque yo la quiero como una variación, como una región en el plano. Bueno, sobre y no pongo condición, o sea que y es cualquier número real, varía de menos infinito a más infinito, ¿sí? Entonces, si yo hago un dibujo de esta región ahora, en el plano supongamos que A está aquí, este es A, que decir que x es menor o igual que a es que está a la izquierda de esta recta, x igual a, y como y no hay ningún condicionamiento sobre y puede ser cualquier número real, o sea, va de menos infinito a más infinito. Entonces, esta región rayada, ¿sí? Es, digamos, esta región que define este evento, ¿no? Entonces, ya sabemos que para calcular este tipo de probabilidad, lo sabemos por definición de la función de densidad
conjunta es la integral, supongamos que a este conjunto lo llamo B, ¿sí? Al rayado, sobre B de la densidad conjunta. ¿De acuerdo? Ahora bien, está definido de esta manera, entonces ahora pongamos los límites de la integral. X varía desde menos infinito hasta A en la región B, y Y varía de menos infinito a más infinito. Entonces, escribámoslo, X va desde menos infinito hasta A, y Y va de menos infinito a más infinito, la función de densidad conjunta, diferencial Y, diferencial X, en ese orden, ¿sí? Bien, esto lo voy a poner acá un corchete, ¿sí? Para diferenciar bien la integral interna de la externa. Entonces a esto le dejémoslo el suspenso, le pongo un asterisco, y ahora calculemos de la otra forma. Es decir, a partir, ¿cómo calculamos? Esta misma probabilidad, esta misma función evaluada en A partir de la densidad de X, ¿no? La F sub X, la que habíamos llamado en este contexto marginal. Bueno, la acumulada es siempre la misma, es la probabilidad de que X sea menor o igual que A, y si conociéramos la densidad marginal, esto lo calculamos como la integral entre menos infinito y A de esa densidad. ¿De acuerdo? Esto ya lo sabemos del caso univariado, ¿sí? O sea, si supongamos que la F sub X, entonces, tuviera esta forma, ¿sí? Y acá está, ya sabemos que la probabilidad de que X sea menor o igual que A es esta área, el área bajo la densidad, ¿sí? A la izquierda de A. Acá supuse cualquier forma para la densidad, ¿sí? Para recordarles lo que era geométricamente. Entonces, fíjense, esta sería la otra forma de calcular lo mismo. Quiere decir que lo que yo obtuve acá es igual a lo que obtuve acá, lo último, porque ambos es la acumulada de X en A. Por lo tanto, voy a mirar esas expresiones y fíjense, las dos son una integral que va de menos infinito a A diferencial X. Quiere decir que el integrando de esta integral y de esta tienen que ser iguales, ¿verdad? O sea, el integrando de esta es f sub x en x. Y el integrando de esta es la integral entre menos infinito a más infinito de la conjunta diferencial y, que es justamente lo que teníamos, ¿sí? Cuando quiero calcular la marginal de X, tengo que integrar sobre toda la recta la función de densidad conjunta como función de Y. Este X está fijado y es donde evalúo la densidad marginal, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a sacar todo esto. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un vector continuo y la densidad conjunta está dada por esta expresión. En esta región es distinta de cero. Entonces, queremos calcular las marginales, pero entonces lo primero que vamos a hacer es graficar la región, sí, como siempre les digo, donde la función de densidad conjunta es distinta de cero. Entonces, fíjense que este creo que ya lo habíamos visto en el video anterior, ¿no? Sí, lo habíamos visto. Era esta la región, o el X variando entre 0 y 1, ¿sí? El Y entre estas dos rectas. Y entonces, lo que
Vamos a calcular primero la marginal de X evaluada en 1/2, ¿sí? Entonces acá tenemos X igual a 1/2 y queremos evaluar la marginal de X en 1/2. Entonces, como vimos recién, ¿a qué era igual la densidad marginal? Dijimos que la densidad marginal en cualquier X, ¿sí?, es la integral sobre toda la recta de la conjunta respecto de la otra variable, ¿sí? Variando la y. En nuestro caso lo que nos interesa es cuando este X, o sea, la queremos evaluar en 1/2. O sea que es la integral entre menos infinito y más infinito de la conjunta en 1/2 y diferencial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos integrando esta función variando para X igual a 1/2, o sea, está fijo acá, y el y varía de menos infinito a más infinito. O sea que estamos integrando la conjunta sobre, bueno, sobre esta recta, ¿no? Supongamos que acá, este punto de acá es 1/2, ¿sí? Por donde pasa, donde corta la recta. Entonces, esta es la recta X igual a 1/2. Y quiero integrar sobre toda esa recta la función de densidad conjunta. Ahora bien, la conjunta ya sabemos que es distinta de 0 y vale esta expresión en el triángulo, sí, que lo vamos a rayar de violeta, en este triángulo, ¿sí? Esa es la región donde la conjunta es distinta de 0. Por lo tanto, esta integral, ¿sí?, yo la puedo partir en 3 integrales, cuando el i va de menos infinito a este punto, porque ahí la densidad conjunta es 0, porque no atraviesa el triángulo, desde este punto a este punto variando i, ¿sí?, ahí la conjunta vale esta expresión, 30x por i cuadrado, y desde este punto a más infinito la conjunta vale 0. Es decir, esta integral es la integral de menos infinito, estoy variando i, o sea, me muevo sobre esta recta vertical, de menos infinito hasta el valor de la ordenada i de este punto. ¿Y cuánto vale i en este punto? Si el x vale 1/2, es el punto para x igual a 1/2 sobre esta recta, ¿sí? O sea que i vale menos 1/2. ¿De acuerdo? De 0 diferencial i, porque en este tramo, en este pedazo de recta, la densidad conjunta vale 0. Más, sigo integrando. Ahora, desde este punto hasta este punto, o sea, cuando i va variando ahí adentro del triángulo, la conjunta vale esta expresión, o sea, entre qué y qué, entre i igual a menos 1/2 y hasta este punto. ¿Cuánto vale la ordenada de este punto? Si es el punto de abscisa 1/2 que está sobre esta recta. Reemplazo acá, el x igual a 1/2, el y me da 1/2. Y ahí la conjunta vale 30 por x, pero x está fijado en 1/2, entonces me queda 30 por 1/2 por i cuadrado diferencial i. Y me falta entonces sumar ahora el pedazo desde este valor de i, que es 1/2, hasta más infinito, de lo que vale la conjunta en este pedazo de rectos, en esta semirrecta, que vale 0 de nuevo, porque estoy fuera del triángulo diferencial. Y en definitiva, estas dos integrales valen 0, y me queda la integral entre menos 1/2 y 1/2 de 15 i cuadrado diferencial. ¿Sí? Y esto es 15 i cubo sobre 3 entre menos 1/2 y 1/2. ¿Sí? Esto es igual a 5 por
un octavo menos esto evaluado en menos un medio, me queda menos un octavo, pero entonces me queda más un octavo, por lo tanto es 2 octavos por 5, 10 octavos. Bien. O sea, si no me equivoco las cuentas, eso después ustedes me lo revisan. Es decir, que la marginal de X evaluada en un medio da este valor. Ahora el ejercicio me pide hallar la marginal de X, pero evaluada en menos 1. Entonces, menos 1, para X igual a menos 1, estoy por acá, ¿sí? Sabemos que la marginal la calculo entonces como la integral sobre toda la recta de la conjunta en menos 1 y diferencial y. Es decir, tengo que integrar sobre qué recta vertical ahora. Sobre esta, ¿sí? La que pasa por menos 1. O sea, por la recta x igual a menos 1. La conjunta. Pero la conjunta sobre toda esta recta, ¿cuánto vale? Si no atraviesa en ningún momento el triángulo, que es la región donde la conjunta es distinta de 0. En esta recta vale siempre 0, por lo tanto esto es 0. ¿De acuerdo? Y lo mismo si tuviera que evaluar la marginal en un valor de x mayor que 1, ¿no? Si tuviera que evaluarla por acá, estas rectas verticales para cualquier valor de x mayor que 1 no pasan el triángulo, por lo tanto también sería 0. Entonces, todo esto me sirve, estos dos ejemplos que hicimos en detalle, me sirve para calcular, si yo quisiera calcular ahora, la marginal de x en cualquier valor de x. ¿Sí? En cualquier valor de x. Y entonces, si quiero hallar la densidad de x en cualquier número real x, ¿cómo hacemos? Bueno, siempre tengo acá el dibujito donde la conjunta es distinta de 0, ¿sí? Entonces, rayemos el triángulo. Esto lo tengo que siempre tener en cuenta, ¿no? Este triángulo es donde la f de xy es distinta de 0. Entonces, justamente para hallar la densidad marginal en cualquier x, lo que voy a observar es lo que dijimos hoy. Si yo quiero calcularla en un x que es menor que 0, en cualquier x por acá, tengo que integrar, ya sabemos, ¿sí? Que la f, la marginal en un x, ya sabemos que es integrar sobre toda una recta donde el x, la conjunta, donde el x está fijo, es este valor, y el y es el que varía a lo largo de esa recta. Entonces, si yo tengo un x fijo que es menor que 0, ¿sí? Tengo que integrar sobre esta recta vertical la conjunta, obviamente va a ser igual a 0. Entonces, empezamos diciendo esto, que esto es igual a 0 si el x donde quiero evaluar la marginal es un número menor que 0, porque esta recta no atraviesa el triángulo violeta. Si el x es mayor que 1, lo mismo, es un caso equivalente, porque para cualquier x mayor que 1 que esté por acá, tengo que integrar la conjunta sobre esta recta vertical y ahí esa recta no atraviesa el triángulo, por lo tanto también vale 0 si x es mayor o igual que 1. Y si el x está entre 0 y 1, ¿sí? Es como el caso que hicimos hoy de un medio. Tengo que integrar sobre estas rectas verticales. Pero acá tengo un x, ¿sí? Cualquiera, ya no es un medio, lo tengo que escribir en función de un x que está acá. Entonces, esto ahora lo voy a escribir si estamos entre 0 y 1, el igual no importa dónde lo ponga, del 1. Entonces, escribámoslo acá
lo que va acá, escribámoslo aquí abajo. Entonces, en ese caso, digo, tengo que integrar sobre toda esta recta. Cuando el i va de menos infinito a este punto, la densidad vale 0. ¿Sí? O sea, la integral entre menos infinito y 0 de 0, porque la densidad conjunta aquí fuera del triángulo vale 0. ¿Y cuánto es? Perdón, acá no va 0. Tengo que ver quién es este punto. Perdón. A ver. Tengo que ver quién es ese punto, ¿verdad? Bueno, ese punto, ahí lo arreglamos. Estamos. Ese punto está sobre esta recta. La recta igual a x menos 1, ¿verdad? Y la abscisa vale x, lo llamamos así. Hoy era un medio, ahora es x. Entonces, ¿cuánto vale y? En este punto, la ordenada de este punto es x menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, acá va, pero x menos 1 diferencial y. Más, ahora, la integral entre este punto y este punto, ¿sí? Este es el mismo que habíamos dicho hoy, o sea, el i ahí vale x menos 1. ¿Y cuánto vale el i? La ordenada en este punto está sobre esta recta cuando tengo la abscisa que vale x, o sea, hasta 1 menos x. ¿Y cuánto? La conjunta es la que estoy integrando. Y la conjunta dentro del triángulo valía 30x por y cuadrado, ¿sí? Diferencial y. Y por último, desde este punto hasta más infinito, o sea, desde 1 menos x hasta más infinito, la conjunta vuelve a valer 0. O sea que estas dos integrales en realidad no van. O sea, cuando ustedes ya estén más prácticos, directamente van a poner la integral que va a estar distinta de 0, ¿de acuerdo? Entonces, y esto entonces tengo que hacer la cuenta. Ojo que estoy integrando respecto de y. X es constante, o sea que me queda 30x y la primitiva de y cuadrado que es y cubo sobre 3. Y esto evaluado entre x menos 1 y 1 menos x. ¿Sí? O sea, es la misma cuenta que hicimos hoy con un medio, pero era mucho más fácil porque el x ya directamente lo reemplazaba por un medio. ¿Sí? Entonces queda 30x, bueno, acá puedo simplificar el 30 con el 3 y me queda 10. 10x por, aplico barrow, ¿sí? Y queda 1 menos x al cubo menos x menos 1 al cubo. ¿Sí? Entonces, aquí, en definitiva, por lo tanto, la densidad marginal de x es lo que hallamos recién, 10x, bueno, habría que hacer las cuentas para encontrar una expresión más simple, pero lo podemos dejar así. Esto sí que, ojo con esto. ¿Qué tengo que poner acá? ¿Dejar esta expresión para todo x? No, porque esta expresión la encontramos cuando el x variaba entre 0 y 1, que era cuando las rectas verticales atravesaban el triángulo. Entonces, esto es importante aclararlo. Se los aclaro porque, acá puede ir menor estricto, menor igual, no importa. Se los aclaro porque es un error muy común. Si ustedes calculan la parte donde la densidad marginal es distinta de 0 y se olvidan de poner en qué rango de x pasa eso. Entonces, poniendo esto ya estaría bien, y si no, si quieren, pueden poner esto así y 0 en caso contrario. Sí, que el caso contrario eran los que habíamos puesto antes, para x menor que 0 o para x mayor que 1 o mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Bueno, y supongamos que ahora quiero hallar la marginal de y para cualquier número real y.
Entonces, ya sabemos que la, la marginal de I en un I es la integral entre menos infinito más infinito, es decir, sobre toda la recta de la conjunta, ¿sí? Donde I está fijo, es este I, respecto de la otra variable X. Es decir, que ahora los que están voy fijando son valores de I, con lo cual, voy a alargar un poquito, con lo cual quería alargar el eje Y, más o menos. Ahora tengo que mirar que la variación, al mirar la variación de X, fijando un Y, me tengo que mover sobre rectas horizontales, ¿no? Al revés que hoy, que me movía sobre rectas verticales. Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar si tomo un I debajo de -1? Este es -1, ¿no? Por donde corta la recta. Como las rectas horizontales que pasa por I, o la recta horizontal que pasa por cualquier valor de I menor que -1, no atraviesan el triángulo, ¿sí? Este violeta, que es donde la conjunta es distinta de 0. Por lo tanto, esta integral sería la integral de 0. Quiere decir que la marginal de I para un I menor que -1 vale 0. Lo mismo pasaría si tomo un valor de I mayor que 1, ¿sí? Por aquí, porque las rectas entonces, la recta horizontal que pasa por este valor de I o por cualquier valor de I mayor que 1 no atraviesa el triángulo. O sea que en principio yo podría decir que esta densidad marginal vale 0 si el valor donde quiero evaluar la densidad marginal es un valor menor que -1 o un valor mayor que 1. ¿Sí? Entonces, solo va a ser distinta de 0 cuando el I esté entre -1 y 1. ¿Sí? Pero acá vamos a tener que tener cuidado, porque fíjense, si yo tomo un X por acá, perdón, un Y por acá, supónganse que es este. Cuando trazo la recta horizontal, ¿sí? Esa recta atraviesa el triángulo en este pedacito, y yo tengo que mirar la variación de X, ¿verdad? El X acá, en este pedacito, va de 0, porque aquí, desde el eje Y, donde la X vale 0, hasta la abscisa de este punto, que es el que cae en esta recta para este Y fijo, ¿sí? Entonces tendría que despejar el valor de X de esta expresión de la recta. Ahora, siempre la variación para cualquier I que yo tome entre -1 y 1, la variación de X va a ser desde 0 hasta esta recta. No. Cuando un valor de I esté entre 0 y 1, la variación de X cambió, porque si tomo un I que esté por acá, ¿sí? Tomo la recta horizontal por ahí, la variación de X, cuando la recta atraviesa el triángulo, es desde acá hasta esta otra recta, que no era la misma que antes. O sea que acá voy a tener que considerar dos casos. Cuando el I donde quiero evaluar la marginal esté entre -1 y 0 va a ser un caso, y cuando el I esté entre 0 y 1 va a ser otro caso. ¿Sí? Entonces, los voy a escribir acá, voy a dejar esto para luego. Entonces digo, ¿qué pasa si I es un valor que está entre -1 y 0? ¿Sí? Entonces, la marginal en ese valor de I, ahora tengo que mirar, me tengo que mover sobre esta recta que está aquí. ¿Sí? Es un valor entre -1 y 0. Entonces, no voy a escribir las integrales que son nulas, ¿no? Las decimos. Primero, la X varía de menos infinito hasta este valor, y ahí la conjunta vale 0, no lo escribo. Más la integral, o sea que aquí me va a quedar la integral para X desde acá, que ahí vale 0X, hasta el valor de X en este punto, ¿sí?
este y está phi, es el que conozco. Entonces, ¿cuánto vale la abscisa de este punto si su ordenada es y? Está sobre esta recta, entonces la abscisa vale y más 1. ¿Sí? Y ahí la conjunta vale 30x por y cuadrado diferencial x, acuérdense, ¿no? Esta es la definición general. Y después, bueno, tendría que sumar desde este punto a más infinito, pero 0, porque la conjunta aquí vale 0. O sea que en definitiva me queda solo esta integral, que la resuelvo respecto de x, o sea que me queda el y cuadrado es constante, lo dejo ahí, y la primitiva de x, que es x al cuadrado sobre 2, entre 0 e y más 1, entonces acá puedo simplificar, me queda 15 y tengo que aplicar barro reemplazando la x, que era mi variable de integración. O sea que quedó 15 y cuadrado por y más 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, entonces no lo pongo. Entonces, esta es la marginal si y varía entre menos 1, perdón, y 0. ¿Sí? Ojo con esto, ¿eh? Acuérdense de poner el rango. Entonces eso lo puedo poner acá para ir completando la función. Si y está entre menos 1 y 0. Y me falta ver el caso para y entre 0 y 1, que sería esta recta que está aquí arriba, esta. Entonces, si está entre 0 y 1, la densidad marginal de y es, me tengo que mover entonces sobre esta recta horizontal e ir marcando la variación de x. Entre menos infinito y este valor que es 0, ¿sí? Voy a agarrar para que se vea. Entonces me muevo acá, desde menos infinito hasta este valor, que es para x vale 0, la densidad conjunta aquí vale 0 porque estoy fuera del triángulo violeta. ¿Sí? Entonces no lo pongo. A partir de aquí sí pongo la integral entre para x igual a 0 y llega hasta acá, ¿sí? Porque a partir de acá ya sale del triángulo. ¿Y cuánto vale x en este valor? El y está fijo, es este y este punto está sobre esta recta, que es la recta y igual a 1 menos x. Entonces, el x de este punto lo despejo de acá y queda 1 menos y. O sea, hasta 1 menos y, y la conjunta dentro del triángulo violeta vale 30x y cuadrado diferencial x, ¿verdad? Bien, y después, bueno, sale del triángulo, entonces vuelve a valer 0 la conjunta, entonces no lo pongo. Bueno, acá me quedo de color rojo. Vamos a volver al blanco. Entonces, ahora integro acá, la variable de integración es la x, por lo tanto y cuadrado es constante, por la primitiva de x, que es x al cuadrado sobre 2, entre 0 y 1 menos y. Simplifico y acá me queda un 15, entonces me queda 15 y cuadrado por 1 menos y al cuadrado menos 0 cuadrado, entonces queda así, sí, entonces el y está entre 0 y 1 y lo puedo completar acá, entonces me quedó 15 y cuadrado por 1 menos y al cuadrado, sí, está entre 0 y 1. Sí, no es... hay algunos casos complicados. En el apunte no está resuelto este caso, sino que está resuelto uno mucho más fácil, que es con la creo que es la uniforme en el cuadrado. ¿Sí? Revísenlo también, por ahí les conviene leer primero ese. Bien. Bueno, ahora veamos las distribuciones condicionales.
En el caso continuo, hablar de distribuciones condicionales, o definir estas distribuciones, nos sirven para calcular probabilidades condicionales del tipo, escribamos acá, si tengo dos variables aleatorias, probabilidad de que X pertenezca a algún conjunto de la recta, o digamos, pongámosle menor o igual que un número, dado que Y sea exactamente igual a un valor. ¿Sí? O sea, para esto nos va a servir definir lo que son las funciones de densidad condicionales. Porque en realidad, en el caso discreto, al tener probabilidades de este tipo, no había problema, ¿sí?, en aplicar la definición de probabilidad condicional. Pero ¿qué pasa en el caso continuo? En el caso continuo no podríamos hacer eso porque nos quedaría un denominador, ¿no? Aquí el denominador, al aplicar la probabilidad condicional, de que la probabilidad de que Y sea igual a B, y en el caso continuo eso es nulo. O sea que este tipo de probabilidades no se pueden calcular de esa manera. Entonces, vamos a borrar aquí y vamos a definir entonces lo que son las densidades condicionales. Entonces tenemos un vector aleatorio continuo xy con función de probabilidad conjunta f de xy y densidades marginales, ¿no? Las densidades de cada una de las variables, f sub x, f sub y. Y vamos a definir entonces la función de densidad condicional de x, dado que y toma un valor y, como, perdón, ahí está, la definimos de esta manera. Si vamos, para la densidad condicional usamos este subíndice para identificarla, ¿no? X dado y, la evaluamos en x, dado y, o sea, esto nos está diciendo que la variable y tomó este valor, ¿sí? Y yo quiero evaluar esta densidad condicional en un x. Bueno, y se define como el cociente entre la densidad conjunta evaluado en esos dos valores, xy, dividido la densidad marginal de y evaluada en y. Esto siempre que se pueda realizar este cociente, es decir, siempre que la densidad de y en y sea estrictamente positiva, que sea no nula, ¿verdad? Si no, no puedo hacer el cociente. Y análogamente, ¿no? Esta fue la densidad condicional de x dado que y toma un valor y. Ahora, también lo puedo definir como la densidad condicional de y dado que x toma un valor x. Y entonces, ¿cómo se definiría en este caso? Como subíndice ponemos y dado x, ¿sí? Y está evaluada en y, dado que la x tomó este valor, y es el cociente entre la conjunta dividido la marginal de x en x, siempre y cuando este número sobre el que estamos dividiendo sea no nulo. Fíjense que la densidad condicional de x dado y es una función de x, ¿sí? O sea, el valor y, este valor y, está fijo, es el valor que tomó la variable aleatoria y. Pero como función, ¿cuál es la variable de esta función? Es la x. Yo la puedo definir para distintos valores de x. Y lo mismo, en forma análoga, al revés. La función de densidad condicional de y dado x es una función de y. El x está fijado, o sea, el x es el valor que tomó la variable aleatoria x. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo... bien. Un ejemplo de cómo calcular densidades condicionales. Aquí estamos. No. No sé por qué se cambió de color, no importa. Veamos este ejemplo entonces. Tengo x e y, las proporciones de tiempo durante las cuales dos empleados, los llamamos 1 y 2,
realizan las tareas asignadas durante un día de trabajo. La densidad conjunta de estas variables está dada por la suma, o sea, f en x y es x más y, si x está entre 0 y 1, e y está entre 0 y 1. Y hay que hallar la función de densidad condicional de x, dado que y toma un valor y. O sea, acá el y tomamos uno genérico. Entonces, lo que primero vamos a hacer es graficar la región donde esta función de densidad conjunta es distinta de 0, ¿sí? Y es este cuadrado que está aquí, ¿verdad? Porque el x y el y, a ver, la función de densidad, vamos a copiarla porque la voy a llevar para allá. Es esta que está aquí. Este gráfico, aquí lo quiero copiar. Bueno, es f de x igual a x más y, si x está entre 0 y 1, e y está entre 0 y 1. Entonces, queremos hallar la función condicional de x dado y, ¿sí? Sabiendo que y tomó este valor y. ¿De acuerdo? Esto es una función de x. Dijimos por definición que esto es la conjunta sobre la marginal de y en y, pero hay que tener en cuenta que esto lo podemos definir solo si la densidad marginal en ese y es mayor que 0. O sea que esta es condicional, solo la voy a poder definir para aquellos valores de y que varían entre 0 y 1. ¿Por qué? Bueno, hallemos la variable, la marginal de y, que es la que nos falta, ¿sí? La marginal de y, ya sabemos, lo vimos hace un rato, que es la integral sobre toda la recta de la conjunta respecto de la otra variable. ¿Recuerdan que qué hacíamos? El y está fijo, ¿sí? Porque es donde quiero evaluar la marginal, y en cambio la que varía es x. O sea que esta integral sobre R son sobre rectas horizontales, ¿verdad? Y como, entonces, si yo tengo que definir la marginal de y, tengo un y por acá mayor que 1, una recta horizontal que pase por ahí no pasa por el cuadrado, que es donde este cuadrado es donde la f de x y es distinta de 0. Por lo tanto, la marginal de y para un y mayor que 1 es nula. Y lo mismo pasa para la marginal de y en un y que es menor que 0, porque la recta horizontal que pase por un valor de y menor que 0 no atraviesa el cuadrado. Por eso les decía que la marginal de y va a ser distinta de 0 para cualquier y que esté entre 0 y 1, porque ahí sí voy a tener que integrar sobre esta recta que sí atraviesa el cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es solo, lo voy a poner acá para recordar, solo si está entre 0 y 1, entonces va a ser la integral, ¿sí? Sobre toda esta recta que horizontal, pero ya sabemos que para x variando de menos infinito hasta 0, la conjunta vale 0, entonces no lo anoto. Y después para x variando desde aquí hasta acá, o sea, desde 0 hasta 1, ¿sí? De la conjunta en el cuadrado, pero ¿cuánto vale la conjunta en el cuadrado? X más y, diferencial x. Y luego habría que sumar, continuando sobre la recta, pero desde 1 hasta más infinito, ¿sí? La densidad vuelve a valer 0.
O sea que aquí ahora integro respecto de x, entonces me queda x al cuadrado sobre 2 más y por x, y esto entre 0 y 1, por lo tanto, aplicando barro, reemplazando la x, me queda 1/2 más y menos 0, ¿sí? O sea que, entonces, quedó la marginal de y, 1/2 más y, sí está entre 0 y 1. Fíjense que está bien, es una función que depende del i, es una función del i. Sí, esto también, ojo cuando calculan las marginales, porque muchas veces se equivocan y le queda la densidad marginal de i dependiendo de x, no puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que solo se puede definir la condicional f de x dado y para y entre 0 y 1, que es donde la densidad marginal de i es distinta de 0. ¿Y a qué va a ser igual la condicional? Dijimos que es la conjunta dividido la marginal de i, y esto ahora reemplazo la conjunta, ¿sí? Si el i está entre 0 y 1, la conjunta va a valer x más y si el x está entre 0 y 1 también. O sea que acá yo voy a anotar x más y, pero tengo que tener en cuenta esto, que el x está tomé un x entre 0 y 1. Si no, la conjunta vale 0, ¿de acuerdo? Y divido por la marginal de i, que es 1/2 más i. Bien, es decir que para i entre 0 y 1, la condicional tiene esta expresión si x está entre 0 y 1. Y si no, vale 0. O sea, si ustedes quieren, pueden poner acá que vale 0, si en caso contrario para x. Quiero decir, si el x no está en el intervalo 0, 1. ¿Sí? O simplemente dejan solo esta expresión y uno ya presupone que fuera de ese intervalo es 0. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si uno quiere hallar la densidad de x dado que i vale 1/4, o 0,25, ¿a qué va a ser igual? El i vale 1/4, entonces 0,25 lo reemplazo acá porque en esta expresión va a ser igual a x más 1/4 dividido 1/2 más 1/4, que son 3/4. ¿Sí? O sea que sería 4 por x más 1/4 sobre 3, o si quieren, 4x más 1 sobre 3, y esto es si x está entre 0 y 1, ¿sí? Y 0 en caso contrario. O sea, eso, como les decía, la condicional de x dado y es una función de x. En este caso, para i igual a 0,25. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué dijimos que nos servían estas densidades condicionales? Para calcular ciertas probabilidades condicionales. Entonces vamos a ver el cálculo de probabilidades condicionales. Entonces tenemos un vector aleatorio continuo xy con función de densidad conjunta f de xy, perdón, ahí está, marginales f sub x y f sub y, y entonces tomamos un valor de I0 en R, ¿sí? Tal que la densidad marginal de I vale en I0 estrictamente positiva, entonces quiero calcular la probabilidad. Sabiendo que la variable I tomó el valor I0,
¿cuál es la probabilidad de que X pertenezca a B para algún subconjunto de la recta? O sea, B puede ser cualquier intervalo, ¿sí? Un intervalo menos infinito A, B más infinito, o un intervalo AB, cualquiera, finito. Entonces, esta probabilidad, ya dijimos, no la puedo calcular con la definición de probabilidad condicional. O sea, si yo tuviera acá que el X esté entre dos valores, no puedo usar la definición de probabilidad condicional porque las probabilidades puntuales son nulas. Pero entonces hago uso ahora sí de la función de densidad condicional y es la integral sobre B de la densidad condicional de X dado Y cuando el Y toma el valor Y0, ¿sí? Respecto de X, porque esto es una función de X. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto. Ya teníamos el mismo ejemplo que teníamos hoy de los dos empleados 1 y 2, tales que las variables son las proporciones de tiempo en un día de trabajo en que se realizan sus tareas, y teníamos que la conjunta estaba dada por X más Y en el cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo que el trabajador 2, o sea, el segundo empleado, realizó su tarea en la mitad del tiempo, eso es decir que la proporción del tiempo del trabajador 2, o sea, la I, vale 1/2, ¿sí? Porque la realizó la tarea en la mitad del tiempo, e I es la proporción. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el empleado 1 demore más de la cuarta parte, pero menos de la mitad de la jornada laboral? O sea, más de la cuarta parte de la jornada laboral, pero menos de la mitad. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando acá? La probabilidad de que, sabiendo que el empleado Y terminó sus tareas en la mitad del tiempo, o sea que Y vale 1/2, ¿cuál es la probabilidad de que el empleado 1 demore más de la cuarta parte, pero menos de la mitad de la jornada laboral? ¿Sí? O sea que recién vimos, ¿sí?, que esta, ¿cómo se definían? En este caso, esto es decir que la X toma valor en un intervalo B, y donde B, ¿quién es? Este B sería el intervalo 1/4, 1/2 de la recta, ¿de acuerdo? Entonces, como estoy condicionando una igualdad respecto de una variable continua, esta es la integral sobre este conjunto B, o sea, entre 1/4 y 1/2, de la función de densidad condicional X dado Y, ¿sí? Fijando, o sea, X dado 1/2 o 0,5, si ustedes quieren, diferencial X. O sea, el Y está fijado y el que varía es X en este intervalo 1/4, 1/2. ¿De acuerdo? Entonces, hoy, a ver si la tengo por aquí donde la había calculado, esa condicional. No. No sé, nos había dado, creo yo, bueno, vamos a repetir la integral. Estoy acá, ¿no? Sí. Esto es la integral entre 1/4 y 1/2. Y nos había dado algo así como X, a ver si lo tengo, X más Y sobre X más Y, era la densidad condicional, sobre Y más 1/2, creo yo, ¿no? Y más 0,5, no. Bueno, sí, recién la busqué, hoy no sé por qué me falla la pizarra, no encuentro lo que quiero encontrar. Y
Recién la busqué, y la condicional f de x dado y, en x dado y, es x más y sobre y más un medio, ¿sí? Cuando este y, digamos, es el mismo que está acá, ¿no? Quiere decir que acá voy a borrar, y ya la y para mí es 0,5, porque está fijado en x 0,5, ¿sí? Acá lo tenemos, entonces. Sería x, mirando aquello, sería x más 0,5 dividido y más 0,5. Diferencial x, perdón, 1. Y sigue siendo 0,5, entonces pongámoslo, pero 0,5 más 0,5 diferencial x. O sea, queda la integral entre un cuarto y un medio de x más 0,5 diferencial x, porque el denominador es 1. ¿Sí? Entonces, repasando, a mí me piden, sabiendo que el empleado 2 trabajó la mitad del tiempo, o sea que la fracción de tiempo, la proporción de tiempo, y es un medio, ¿cuál es la probabilidad de que el empleado 1 trabaje entre un cuarto y un medio del tiempo? Entonces, es la probabilidad de que x esté entre un cuarto y un medio, dado y igual a un medio. Dijimos que las probabilidades para calcular probabilidades condicionales, donde el que condiciona es una igualdad entre una variable continua, eso se obtiene calculando la densidad condicional e integrando, ¿sí?, sobre el intervalo definido aquí, que es del cuarto a un medio, de esa condicional. ¿Sí? Esa condicional la habíamos hallado para un i que estuviera entre 0 y 1, porque era donde la densidad condicional de i era no nula. Entonces, con i igual a un medio estoy en esas condiciones porque es un número entre 0 y 1, por lo tanto en esta expresión general de la condicional reemplazo la i por el valor que tomó, un medio, ¿verdad? Entonces me queda esta integral de esta función. Entonces, haciendo la cuenta, esto da x al cuadrado sobre 2 más un medio por x, digamos, ¿no? 0,5 por x, y esto es evaluado entre un cuarto y un medio. Sí, bueno, y habría que hacer la cuenta. Esto daría 1 sobre 8 más un cuarto menos 1 sobre 32 menos un octavo, si no me equivoco, ¿no? Esto se va y me queda un cuarto menos 1 sobre 32, 7 sobre 32. Bueno, ustedes ya saben que me tienen que revisar las cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, para esto es que utilizamos las densidades condicionales, para calcular este tipo de probabilidad condicional. Ahora, si la probabilidad condicional que quiero calcular no tiene una igualdad en el condicionante, o sea, supongamos que quiero calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que un medio, dado que y es menor o igual que un medio, con esta no tengo problema y pongo la definición de probabilidad condicional, es que ocurran las dos cosas a la vez, los dos eventos, la intersección de los dos eventos sobre la probabilidad del que condiciona. ¿Sí? Y estas probabilidades ya las sé calcular. ¿Sí? Esta la puedo calcular integrando una integral doble de la conjunta, ya sabemos, ¿no? Observando en el gráfico la región donde la conjunta es distinto de 0 y viendo qué región me define esta. Y bueno, lo mismo esto lo puedo hacer con la conjunta o la puedo hacer con la marginal de i. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vamos a repasar más que nada primero, y después vamos a ver un resultado que sí es nuevo, el concepto de variables aleatorias independientes. Este concepto lo vimos nosotros por primera vez cuando vimos proceso de Poisson. Habíamos definido, en general, habíamos dicho que dos variables aleatorias
son independientes, X e Y, digamos, cualesquiera, no digo si son discretas o continuas, para cualquiera, cuando eventos del tipo X menor o igual que un número, ¿sí? Y Y menor o igual que un número, esto es una intersección, cuando estos dos eventos son independientes. O sea, puedo decir que la probabilidad de la intersección de que ocurran es igual al producto. Pero esto no es otra cosa que, si considero el vector aleatorio, que la densidad, que la función de distribución acumulada conjunta, y estas son las acumuladas marginales o individuales de cada variable. Y en el caso de proceso de Poisson, donde las variables eran discretas, habíamos dicho que decir esto era equivalente a que los eventos con la igualdad eran independientes. Esto estoy recordando del caso discreto, ¿sí? Esta segunda igualdad que pongo acá es para el caso discreto. Y en sí también habíamos dicho que cualquier par de eventos que se definieran, uno a partir exclusivamente de la X y el otro exclusivamente de la Y, también eran independientes. Entonces, ahora vamos a ver dos resultados. Uno que es el que acabo de decir para discretas y el otro uno para continua. Pero antes de eso vamos a definir entonces la independencia, esto que está aquí, esta primera igualdad, utilizando las funciones de distribución acumulada. Entonces decimos que dos variables, X e Y, con funciones de... Bueno, ahí estamos. Con función de distribución acumulada conjunta fxy y funciones de distribución acumuladas marginales f sub x de x y f sub y de y, respectivamente, decimos que son independientes si se cumple que la acumulada conjunta es el producto de las acumuladas marginales. Para todo xy en R2. ¿Sí? Eso era lo que habíamos puesto acá. ¿Sí? Habíamos puesto acá, que no sé por qué me cambió el color de fondo, en esta primera igualdad. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver, en el caso discreto, que esto ya lo habíamos visto, ¿a qué es equivalente la independencia? Decimos que dos variables, x e y, discretas, con función de probabilidad conjunta, P de xy y marginales P sub x y P sub y son independientes si solo si la probabilidad puntual conjunta es igual al producto de las probabilidades puntuales, que es lo que escribí en la segunda igualdad recién, ¿no? Que la probabilidad de que x sea igual a x y a la vez y sea igual a y es igual al producto de las puntuales, digamos, marginales. ¿Sí? Eso en el caso discreto. Y en el caso continuo, lo que vale es el siguiente teorema, que es, en definitiva, lo que en general se utiliza para demostrar que dos variables aleatorias son independientes o no lo son. Que dice lo siguiente: si x e y son variables aleatorias continuas con función de densidad conjunta f de xy y densidades marginales f sub x y f sub y, x e y son independientes si solo si la densidad conjunta es el producto de las marginales, ¿sí? Evaluados en esos puntos. Esto es importante, para todo par de números reales, ¿sí? O sea que esta igualdad tiene que valer para todo par de puntos en el plano. ¿Entendido? Entonces, este teorema es el que se utiliza en general para demostrar que dos variables son independientes, más que la definición a partir de la acumulada. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos.
El primero de variables aleatorias que son independientes, pero vamos a ver cómo probar que son independientes, utilizando el teorema de recién. Entonces, por ejemplo, tengo un vector bidimensional continuo con función de densidad conjunto dada por esta expresión. E a la menos 2x, si x es mayor o igual que 0 y está entre menos 1 y 1. Y yo quiero ver si son independientes. O sea, no sé, yo les adelanto que son independientes, pero en principio no lo sé. Entonces, ¿cómo lo pruebo? Si me pregunto, ¿son x e y variables independientes? Es decir, ¿qué tendría que probar? La conjunta es igual al producto de las marginales, las densidades, ¿no? Conjuntas. La densidad conjunta es igual al producto de las marginales para todo par de puntos en el plano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las marginales. ¿Sí? La conjunta ya la tengo. Necesito calcular las densidades marginales. Entonces, veamos si tengo el dibujo. Sí, acá tengo el dibujo. Entonces, este es el gráfico de la región donde la conjunta es distinta de 0. Fíjense que dice x mayor o igual que 0, o sea que estoy en el semieje positivo de las x, desde 0 para allá, e y entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces estoy en esta franja, a partir del eje y a la derecha, esta que está rayada aquí. Esta entonces es la zona, la región donde la densidad conjunta es distinta de 0. Y quiero hallar las densidades marginales. Vamos a hallar entonces primero f sub x en un x. ¿Cómo hacíamos esto? Recordemos, esto es la integral entre menos infinito más infinito de la conjunta respecto de la otra variable. ¿De acuerdo? O sea que esta x es la misma, bueno, acá dice, si quiero, es la misma x, ¿no? Donde estoy definiendo esta x es esta. Entonces, me tengo que mover sobre rectas verticales, recordemos, ¿no? Porque fijado un x, me tengo que mover sobre la recta vertical. Entonces ya acá estoy viendo que solo la densidad marginal de x va a ser distinta de 0 para los x positivos, porque si tomo un x a la izquierda de 0, las rectas verticales no van a atravesar la zona esta rayada, que es donde la conjunta es distinta de 0. O sea que solo me voy a limitar al caso de un x, vamos a hacerlo bien, mayor que 0. ¿Sí? Es decir, lo que voy a escribir acá va a valer para x mayor a 0 o mayor o igual que 0. Entonces, la integral sobre variando y desde menos infinito hasta este valor, la conjunta vale 0. En definitiva, esta integral solo me va a quedar la parte que atraviesa la franja rayada. Estoy poniendo los límites de y. ¿Cuánto vale y acá? Menos 1. Hasta, antes de salir de la franja, ¿cuánto vale y acá? 1. La conjunta entonces aquí vale e a la menos 2x. ¿Sí? Diferencial y. Y después a partir de acá hasta más infinito vuelve a valer 0 la conjunta. O sea que tengo que resolver esta integral. Esto es constante porque no depende de la variable de integración, o sea que me queda la primitiva es e a la menos 2x por y entre menos 1 y 1. Y esto es entonces e a la menos 2x, evaluando me queda 1 menos menos 1, o sea que me queda 2 veces e a la menos 2x si x es mayor o igual que 0. Fíjense, ¿qué densidad es esta? La densidad de x tiene esta forma. Esta es la densidad de una exponencial con parámetro 2, lambda igual a 2, lambda por e a la menos lambda x, ¿recuerdan? Por lo tanto, puedo decir
Es un detalle, pero ya que lo conozco, lo digo. X es exponencial con parámetro igual a 2. Bien, y ahora la marginal de y es la integral entre menos infinito y más infinito de la conjunta, ahora respecto de x. ¿Sí? Es decir, ahora me tengo que mover con rectas fijadas un y, o sea que son rectas horizontales. Solo voy a tener una marginal de y distinta de 0 cuando el y esté entre menos 1 y 1, porque caso contrario, fíjense, para un y mayor que 1, las rectas horizontales no atraviesan esa franja, lo mismo para un y menor que menos 1. Por lo tanto, solo para y vamos a cambiar de color de recta. Supongamos que tengo un y por acá, entre menos 1 y 1. Entonces, ¿cómo calculo esto? Me estoy moviendo sobre la recta roja, de menos infinito a 0, variando x, la conjunta vale 0. O sea que acá voy a tener la integral a partir de 0 hasta más infinito. De la conjunta en la franja vale e a la menos 12x diferencial x. ¿Sí? La primitiva es menos e a la menos 2x, o sea, e a la menos 2x sobre menos 2, ¿sí? Entre 0 y más infinito, bueno, lo correcto sería poner acá límite para b tendiendo a más infinito, esto desde 0 hasta b, ¿verdad? Entonces es límite para b tendiendo a más infinito de menos e a la menos 2b sobre 2, ¿sí? Más, estoy aplicando barro, entonces acá me queda un más. Cuando evalúo en 0 me queda un medio. Y este límite me da, esta parte me da 0, porque cuando b tiende a más infinito esto tiende a 0, por lo tanto el límite me queda un medio. Si, esto no me tengo que olvidar, está entre menos 1 y 1. ¿Sí? Fuera de ese intervalo la marginal de y vale 0. Entonces, fíjense que acá, por la forma que tiene esta densidad, también puedo decir, es un valor constante, o sea que y es uniforme. ¿En qué intervalo? Menos 1, 1. ¿Sí? Bien, entonces, eso no importa, es un detalle. No viene al caso de lo que yo quiero demostrar, que es la independencia de las variables. Entonces, yo me pregunto esto ahora. Ya tengo las marginales y tengo la conjunta. ¿Vale esta igualdad para todo par de valores x e y? F de x y es x más e a la menos 2x. E a la menos 2x, que es la conjunta, es igual al producto, ¿cuánto daba la marginal de x? 2 por e a la menos 2x. Para x mayor o igual que 0, eso lo voy a poner ahora. Por este valor, ¿sí? Esto, si x es mayor o igual que 0, e y entre menos 1 y 1. ¿Es verdad? Esta sería la conjunta y este es el producto de las dos marginales. Sí, porque esto se simplifica y me queda igual. Es igual, tacho la duda. Y después, esto para x mayor o igual que 0 e y entre menos 1 y 1. Para cualquier otro valor, porque yo lo quiero demostrar para todo valor x e y. Vale también para cualquier otro valor, o sea, si el x es mayor o igual que 0 y el y no está acá, la conjunta vale 0. Y el producto de las marginales también vale 0, porque al no pertenecer y en este intervalo, vale 0 el producto. Y otro caso más sería cuando el x no es mayor que 0, o sea, es menor que 0. ¿También vale que la conjunta es el producto? Sí, porque en los dos casos, en esos casos me daría 0. O sea que también en otro caso, para cualquier otro valor de x y de y,
la conjunta vale 0 y el producto de las marginales también vale 0. Por lo tanto, también se verifica la igualdad. O sea que de esta forma demostré que son independientes. Por lo tanto, X e Y son variables independientes porque se verifica esta igualdad de las densidades. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto para el caso de que eran independientes. Ahora, no, este no. Por ejemplo, acá. Un ejemplo quisiera ahora de variables que no son independientes o que son dependientes. ¿Y cómo probar que son dependientes? Bueno, está este caso que ya lo habíamos visto, ¿sí? Entonces, deberíamos buscar las marginales, que ya las habíamos calculado, entonces las vamos a buscar. Bueno, aquí las tengo, estas las habíamos calculado. Y la marginal de X nos había dado 10X por 1 menos X al cubo menos X menos 1 al cubo. Si X está entre 0 y 1. Ahora esto voy a hacer un poquito más sencilla. Voy a escribir que es 10X. Esto es lo mismo que tener menos 1 al cubo por X menos 1 al cubo. Entonces, menos 1 al cubo es menos 1. Por lo tanto, me queda así. Es decir, me queda menos 2 veces ese cubo. Entonces, al tener menos 2 por 10, menos 20X, X menos 1 al cubo. Sí, esto si X está entre 0 y 1. Esta entonces es la marginal de X. Que está bien que tener este menos porque como X es menor que 1, X menos 1 es negativo, con el cubo me queda negativo, entonces la densidad resulta ser positivo como debe ser, ¿no? Y la marginal de Y nos había dado 15 Y cuadrado por 1 menos Y al cuadrado si está entre 0 y 1. Entonces, lo que yo me pregunto es si las variables son independientes. Es decir, me pregunto, ¿la conjunta es igual al producto de las marginales para todo XY en R2? Entonces, en realidad uno lo que hace primero es ver, bueno, la conjunta es 30 por X por Y al cuadrado, y me pregunto si es igual a el producto que es menos 20X, X menos 1 al cubo, y la F sub I es 15 por Y al cuadrado, 1 menos Y todo al cuadrado, si esa igualdad valdrá para todo X y en R2. Uno lo mira y dice, no, esto no, seguramente no es igual para todo X y en R2, pero bueno, no termina en mi conclusión. Yo, en realidad, lo correcto sería, yo sospecho que no son independientes, o sea que esta igualdad no se verifica para cualquier par de números reales. Entonces lo correcto sería encontrar algún par determinado donde al reemplazar aquí no se verifique la igualdad. ¿Sí? O sea, yo de esto no puedo concluir ya que son independientes, porque no lo sé, efectivamente. Uno sospecha que no se verifica la igualdad, pero supongamos, lo correcto es encontrar un punto. Entonces, supongamos un punto que esté dentro de esta región, ¿no? De la región donde X era distinta de 0, la conjunta era distinta de 0, que era, no sé si estaba por acá, era esto, bueno,
era este triángulo, ¿sí? Que está aquí. Entonces voy a tomar algún punto por acá, qué sé yo, digamos, 1/2, 1/4, y asegurarme que caiga dentro del triángulo. Supongamos que entonces que x sí es 1/2, 1/4. Entonces voy a ver cuánto vale la conjunta en 1/2, 1/4. Vale 30 por 1/2, sí, estoy reemplazando aquí, y por 1/4 al cuadrado, que es 1/16. O sea que me quedaría 15/16. ¿Sí? Y ahora calculo las marginales. La de x evaluada en 1/2. Entonces la de x la tengo acá, es esta, o este pedacito de acá, sería, al ser x 1/2, acá me queda menos 20 por 1/2, menos 10, y 1 menos 1/2 me queda menos 1/2 al cubo, que es 1/8. O sea que me quedó 10/8, o sea, 5/4. Y la de y evaluada en 1/4, tengo que venir acá, sería 15 por 1/16, que es 1/4 al cuadrado, por 1 menos 1/4 son 3/4 al cuadrado, 9/16. Y esto me queda 9 por 15 son 135, y 16 al cuadrado son 256. Entonces, el producto de las dos marginales serían 5/4 por 135/256. Lo cual da algo que es distinto de 15/16. Esto es diferente a 15/16. Por lo tanto, X e Y son dependientes o no independientes. Es decir, encontré un punto donde no se verifica la condición de independencia. Ojo, porque a veces el primer punto que agarran verifica la igualdad, pero con eso no, no pueden demostrar nada, porque, digamos, no, si en un punto se verifica la igualdad, tampoco pueden concluir la independencia, ¿se entiende? Supónganse que yo hubiera agarrado el 1/0, o el 1/2 0. ¿No? Creo que con el 1/2 0 daba daba igual. Pero bueno, no quiero hacer más largo el video. Entonces, digamos, si encuentran un primer punto donde la igualdad se verifique, sigan probando, porque uno, digamos, sospecha que esto no puede verificarse la igualdad para todo punto, ¿de acuerdo? Entonces, conclusión. Para demostrar la independencia, sale rápido, uno ve que la conjunta es igual al producto de las marginales. Por álgebra se llega, como hicimos en el primer ejemplo. Y para demostrar que no son independientes, uno tiene que encontrar un punto donde la desigualdad no se verifique, ¿no? Porque eso quiere decir entonces que no se verifica la igualdad para todo punto. Bien, aquí se termina un poco accidentado el video con la pizarra, pero en fin. Cualquier duda, ya saben, me preguntan en el foro.